Andrés Soler, un nombre que resuena en la historia del cine mexicano. Con casi 200 películas a su nombre, su talento brilló junto a leyendas como Cantinflas y María Félix. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa que todos adoraban? La fama no siempre es un refugio. En la intimidad de su hogar, Andrés se enfrentaba a un monstruo silencioso, la sombra de sus hermanos. Cada aplauso que recibía era un recordatorio de su lucha interna. Mientras el mundo lo aclamaba, su corazón latía con una pregunta desgarradora. ¿Soy suficiente? La presión de ser el hermano menor, el que siempre debía superar las expectativas, lo consumía. En cada gala, en cada estreno, sentía el peso de las miradas. No solo eran admiradores, eran jueces. Una noche, después de un exitoso estreno, Andrés se encontró solo en su camerino. Las luces se apagaron y el eco de los aplausos se desvaneció. Miró su reflejo en el espejo. La imagen que veía no era la de un ícono, sino la de un hombre perdido. Su mente se llenó de recuerdos. Las risas compartidas con sus hermanos, pero también las comparaciones dolorosas. Nunca seré como ellos, pensó. La soledad lo abrazaba. En su corazón, un secreto latente había tomado decisiones que lo alejaron de su familia. La ambición lo había llevado a un camino oscuro. La ambición lo había llevado a un camino oscuro. ¿Valía la pena el éxito si significaba perderse a sí mismo? Esa noche, una decisión crucial se gestaba en su mente. Mientras el mundo lo veía como un héroe, él se sentía como un villano en su propia historia. La lucha entre el deseo de ser reconocido y el anhelo de ser amado lo desgastaba. ¿Podría reconciliar su ambición con su necesidad de pertenencia? La pregunta lo atormentaba. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por mi éxito? Esa noche, Andrés se enfrentó a su reflejo, y en ese instante comprendió que la verdadera batalla no era en la pantalla, sino en su alma. ¿Podrá Andrés encontrar la paz en medio de su tormenta interna, o se perderá para siempre en la búsqueda de la aprobación? El 24 de julio de 1969, Andrés despertó como cualquier otro día. El sol entraba por la ventana, iluminando su habitación. Se levantó, se vistió y bajó a desayunar. Su madre había preparado su plato favorito, huevos revueltos con jamón. La risa de su hermana resonaba en la cocina. Todo parecía perfecto, pero, en un instante, todo cambió. Mientras masticaba un bocado, un dolor agudo atravesó su pecho. Se sintió mareado. La visión se le nubló. Y, de repente, todo se volvió oscuro. El desayuno, que había comenzado con risas, terminó en gritos y caos. Su madre, pálida, lo sostenía mientras su hermana lloraba. La angustia llenó la casa. Andrés fue llevado de urgencia al hospital. En la Asociación Nacional de Torres Landa, su familia esperaba noticias. Cada segundo se sentía como una eternidad. La angustia se apoderaba de ellos. ¿Por qué a él? ¿Por qué en un día tan normal? La pregunta resonaba en sus corazones. ¿Podría ser que su vida, llena de luces, se apagara tan repentinamente? Mientras tanto, en la sala de emergencias, Andrés luchaba. En su mente, una batalla interna se desataba. Recordaba momentos felices, risas, juegos, sueños, pero también había sombra. Decisiones que había tomado, caminos que había elegido. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había amado lo suficiente? La vida es frágil, pensó. ¿Qué pasaría si no despertaba? Las luces del hospital parpadeaban, y el sonido de los monitores se convertía en un eco aterrador. La vida de Andrés pendía de un hilo. En su mente se preguntaba si había dejado algo sin resolver. Había perdonado a quienes lo habían herido. Había dicho adiós a quienes amaba. La incertidumbre lo envolvía como una niebla densa. Fuera de la sala, su familia se aferraba a la esperanza. Cada vez que la puerta se abría, sus corazones latían con fuerza. La angustia y el miedo se entrelazaban. ¿Qué pasaría si la luz de Andrés se apagaba para siempre? La vida, que antes parecía tan segura, ahora era un laberinto de dudas. En ese momento, la vida de Andrés se convirtió en un reflejo de la fragilidad humana. La lucha entre la esperanza y la desesperación se intensificaba. ¿Podría encontrar la fuerza para regresar?
o se perdería en la oscuridad? La respuesta estaba más allá de su control, pero su corazón seguía latiendo, aferrándose a la vida. La sala de emergencias estaba llena de un silencio abrumador. Solo se escuchaba el pitido constante de las máquinas. Andrés yacía en la cama, inmóvil, con tubos conectados a su cuerpo. Su familia, un grupo de rostros pálidos y ojos llenos de lágrimas, se aferraba a la esperanza. Pero la realidad era dura. La trombosis cerebral había llegado sin aviso, como un ladrón en la noche. La madre de Andrés, María, miraba a su hijo. Recordaba sus risas, sus sueños. Ahora, todo parecía desvanecerse. La angustia la consumía. ¿Qué haría sin él? La pregunta la atormentaba. La cirugía era arriesgada. Los médicos habían sido claros. Había una posibilidad de que no despertara. Pero, ¿podía permitir que su hijo se fuera sin luchar? El padre, Javier, se mantenía en pie, con los puños apretados. La impotencia lo llenaba. Se sentía atrapado entre la esperanza y el miedo. Cada segundo que pasaba, la decisión se volvía más pesada. ¿Era egoísta querer que Andrés luchara? ¿O era un acto de amor? La línea entre ambos se desdibujaba. La hermana menor, Sofía, se aferraba a un peluche. Su inocencia contrastaba con la gravedad de la situación. No entendía del todo lo que sucedía, pero sentía el dolor en el aire. Miraba a sus padres, buscando respuestas que nadie podía dar. ¿Por qué tenía que pasar esto? La vida no debía ser así. Las horas se deslizaban lentamente. Cada vez que un médico salía, el corazón de la familia se detenía. Las miradas se cruzaban, llenas de preguntas sin respuesta. La angustia se convertía en un monstruo que devoraba su esperanza. ¿Qué harían si la cirugía no funcionaba? La idea de perder a Andrés era insoportable. María se acercó a la cama. Tomó la mano de su hijo, sintiendo su frialdad. Cerró los ojos y se preguntó si había hecho lo suficiente. ¿Había amado lo suficiente? La culpa la invadía. La lucha interna era feroz. ¿Era correcto aferrarse a la vida a cualquier costo? La decisión se acercaba. La familia debía unirse, pero la división interna crecía. Cada uno enfrentaba su propio demonio. La fragilidad de la vida se hacía evidente. La pregunta seguía resonando. ¿Qué harías si tu ser querido estuviera al borde de la muerte? La respuesta no era sencilla. La vida, en su esencia, era un delicado equilibrio entre amor y dolor. La noticia llegó como un rayo. Andrés nunca despertaría. En cuestión de horas, la vida de su familia se desmoronó. La devastación se apoderó de ello, como un manto oscuro que no podían quitarse. ¿Cómo se despide uno de un héroe? Esa pregunta resonaba en sus corazones, como un eco interminable. El día del funeral, el cementerio se llenó de admiradores. Cientos de personas, algunas con lágrimas en los ojos, otras con rostros de incredulidad. Todos habían venido a rendir homenaje a un icono. La lápida de Andrés, cubierta de flores, era un mar de colores vibrantes, un contraste doloroso con la tristeza que envolvía el lugar. Cada flor era un símbolo de amor, pero también de una vida truncada. La familia de Andrés se encontraba en un rincón, sumida en su dolor. Su madre, con la mirada perdida, sostenía una foto de él de niño. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué la vida le había arrebatado a su hijo tan pronto? La culpa la consumía. ¿Habría podido hacer algo diferente? ¿Habría podido salvarlo? Estas preguntas la atormentaban, como sombras que nunca se desvanecían. Los amigos de Andrés compartían miradas de desconsuelo. Recordaban sus risas, sus sueños, su energía contagiosa. Pero ahora, todo eso era solo un recuerdo. La vida continuaba, pero ellos se sentían atrapados en un instante eterno de pérdida. ¿Cómo seguir adelante sin él? La lucha interna era palpable. Cada uno enfrentaba su propio demonio, su propia tristeza. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el cielo se tiñó de un rojo intenso. Era como si el universo llorara la pérdida de Andrés. La atmósfera se volvió pesada,
cargada de emociones. La gente se acercaba a la lápida, dejando mensajes, compartiendo anécdotas. Pero, en el fondo, todos sabían que nada podía llenar el vacío que había dejado. La pregunta seguía flotando en el aire. ¿Cómo se despide uno de un héroe? La respuesta no era sencilla. Cada lágrima derramada, cada palabra susurrada, era un intento de encontrar paz en medio del caos. La lucha entre el amor y la pérdida se intensificaba. La vida de Andrés había tocado a muchos, pero su ausencia dejaba una herida profunda. El viento soplaba suavemente, como un susurro de consuelo. Pero el dolor seguía ahí, latente. La despedida era solo el comienzo de un viaje emocional que nadie estaba preparado para enfrentar. Andrés Soler dejó una huella imborrable en el cine mexicano. Su talento brilló intensamente, pero su vida se apagó demasiado pronto. En cada actuación, transmitía una pasión que resonaba en el alma de quienes lo veían. Sin embargo, su trágica muerte nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué es el éxito si no se puede disfrutar? La fama es efímera. Un día estás en la cima, y al siguiente, te conviertes en un recuerdo. La academia que fundó sigue viva. ¿Pero a qué costo? Cada rincón de ese lugar está impregnado de su esencia, de su dedicación. Los estudiantes llegan con sueños, pero también con la sombra de la incertidumbre. ¿Podrán ellos alcanzar lo que él logró? ¿O se perderán en el camino? Mientras reflexionamos sobre su legado, nos enfrentamos a una lucha interna. La admiración por su talento se mezcla con la tristeza de su partida. ¿Es el reconocimiento suficiente para llenar el vacío que deja una vida tan corta? La respuesta se vuelve un eco en nuestras mentes. La fragilidad de la fama se hace evidente. Un instante de gloria puede desvanecerse en un suspiro. Cada éxito trae consigo una carga. La presión de mantenerse relevante, de ser el mejor, puede consumir a cualquiera. Andrés lo sabía. Su dedicación era admirable, pero también lo era su lucha contra la soledad que a menudo acompaña a los grandes. En su búsqueda por la perfección, perdió de vista lo que realmente importa. La conexión humana, el amor, la amistad, todo lo que da sentido a la vida. Los nuevos actores que pasan por su academia enfrentan el mismo dilema. Se ven reflejados en su historia. Quieren brillar, pero temen el precio que eso conlleva. La fama puede ser un arma de doble filo. ¿Valdrá la pena si al final se sienten vacíos? La búsqueda de la autenticidad se convierte en su mayor desafío. Mientras las luces del escenario iluminan sus rostros, una pregunta persiste. ¿Qué significa realmente el éxito? La respuesta no es sencilla. Cada uno debe encontrar su propio camino, valorar cada momento, cada risa, cada lágrima. Porque al final, lo que queda no son los premios, sino las memorias compartidas. Si esta historia te ha conmovido, si sientes la necesidad de reflexionar sobre la vida y la fama, suscríbete. Hay más relatos que tocan el corazón y nos invitan a pensar en lo que realmente importa.